Samuel 16-18. Bienvenidos un día más, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis teniendo un buen día. Hoy comenzamos con el capítulo 16 que trata sobre David y Sibá, que este era el criado de Mefiboset, el hijo de Saúl. Y aquí tiene una conversación donde Sibá miente a David haciéndole entender que Mefiboset está en Jerusalén, se había quedado allí para intentar devolver el reinado a su familia. Y a lo que esto David dijo que todo lo que le había otorgado a Mefiboset se lo daría a él. Pero era mentira. Sibá estaba mintiendo. Que esto luego veremos cómo repercute y que las mentiras tienen las patas muy cortas, pero muy cortas. Al final se sabe todo. Después introduce un pequeño apartado donde aparece Semeí, es un hombre que era emparentado con la familia de Saúl, y es que me hace mucha gracia porque pone: iba lanzando maldiciones. Y así he querido titular este episodio, el lanzamaldiciones. ¿Por qué? Porque es como, ¿te dedicas a eso? ¿Te dedicas a lanzar maldiciones? ¿Qué vacía tiene que estar tu vida para dedicarla a lanzar maldiciones? Que es lo mismo que a lo mejor estar criticando o estar haciendo críticas destructivas hacia la gente. Yo por lo menos lo he visto así. Aquí sí que es verdad que se centra en el ámbito espiritual, que yo lo veo aún más grave, porque cuando tú estás maldiciendo a alguien, eso yo lo veo como algo con un grado de importancia bastante elevado. De modo que le llama a David hombre sanguinario cuando esto no es verdad. ¿Por qué? Porque David sí que es verdad que tuvo que matar a muchos hombres, pero no era un hombre sanguinario. Un hombre sanguinario es un hombre feroz, un hombre vengativo, cruel. Y David es que es todo lo contrario. Ni con sus enemigos actúa con odio. No lo permite, es que no lo permite. Él lo que era es un hombre de guerra. Y continúa el capítulo que le sigue maldiciendo. Y bueno, David a esto responde: deja que maldiga. Pues si Yahvé le ha dicho que maldiga a David, ¿quién puede reprocharle lo que hace? Y luego dice en el versículo 12: ¿acaso Yahvé mire mi aflicción y me devuelva bienes por las maldiciones de este día? Es decir, David podría haber contestado con odio, David podría haber contestado con ira, David podría haber matado a este hombre, porque David era muy fuerte y muy astuto, como hemos ido viendo a lo largo de estos libros, pero David decidió dejarlo todo en manos de Dios y que si debía de ser así, porque Dios lo quería, que fuese así. Pero él no decidió ir en contra de ese hombre porque le estaba maldiciendo. Ahora aparece Husai de nuevo y él sí que decía que quería estar al lado del que Yahvé había elegido, al lado del elegido de Dios, que era David, del ungido de Dios. Y este ahora iba a ir hacia Absalón, se une a Absalón. Aquí ponía que era como espía en un estudio bíblico. Y después de esto se abre otro apartado que es Absalón y las concubinas de David. En el capítulo anterior, si recordáis, acaba el capítulo 15 pidiéndole David a Dios que como que bareje el consejo, que sea un consejo necio el que se le dé a Absalón. Y Dios contesta su oración aquí, porque ahora va a Ahitofel y le da un consejo muy necio, que era que se acostase con las concubinas de su padre, que eso estaba prohibido o estaba muy mal visto por la gente, muy mal visto por lo que he leído, y así podría optar a ser descendiente del trono. Es decir, todo esto estaba pensado a favor de Absalón, del hijo de David, y lo hizo así. Se acostó con estas, que significaba traición el acostarse con las concubinas, y luego todo en Israel se enteró, que yo creo
que por lo que he leído, que esto estaba hecho adrede para que Israel se enterase y llegase a David. Pero la oración estaba siendo contestada, porque esto es lo que pidió David, que se diese un consejo necio. Antes de pasar al capítulo 17, he de destacar que Ahitofel era muy buen consejero. Era tan bueno casi como Dios, se le veía así. Pero en esta ocasión se contestó a la oración de David y estaba actuando de esa forma. En el capítulo 17 es cuando Husai trastoca los planes de Ahitofel, que Ahitofel va a darle un consejo y luego se lo da Husai y Husai le dice: tu padre y sus hombres son gente valerosa, tu padre no va a permitir que la tropa descanse, porque es que Husai conocía muy bien a David y yo creo que todo el pueblo conocía a David, cómo había actuado, todos los antecedentes, el cómo él se había defendido y cómo Dios estaba con él en todas y cada una de las batallas. Por lo tanto, aquí Husai también le advierte. También dice: todo Israel sabe que tu padre es esforzado y que son valerosos los que están con él. Todo esto lo dice porque el consejo que dio Ahitofel daba menos tiempo porque era seleccionar a unas personas, y el consejo de Husai era todo el pueblo de Israel fuese hacia la batalla. ¿Esto qué ventajas le daba a David? Tener más tiempo, porque cuanta más gente, más tiempo. Claro, aquí Absalom ve que el mejor consejo es el de Husai, tal como David lo tenía planeado y su consejero, y se llegó a que este consejo sería el elegido, que esto sentó mal a Ahitofel. De hecho, pone en el versículo 14: es que Yahvé había decidido frustrar el consejo de Ahitofel, que era bueno, para traer la ruina sobre Absalón. Es decir, Dios siempre está orando y Dios siempre hace las cosas con propósito. Por lo tanto, esto me hizo mucha gracia luego, porque cuando estaba viendo el estudio bíblico y cuenta que al final se había decidido este plan, que era lo que David pidió, de aquí sacamos que la oración mueve la mano de Dios y que David aquí ora y se le concede, de nuevo os lo recuerdo. Tras pasar todo esto, David se pudo salir con la suya, por así decirlo, y también recordemos que estaba compinchado con los sacerdotes Jonatán y Ahimás, los de la tribu de Leví, y también con Husai. Por lo tanto, todo salió conforme lo esperaban, todo salió bien. ¿Por qué? Porque metieron a Dios siempre y le consultaron a Dios en todo momento. Al final acaba diciendo que Ahitofel acaba dándose muerte ahorcándose, porque él pensaba que ya estaba todo perdido. De hecho, todo lo que hacía ya era para intentar defenderse, porque empezó a hacer las cosas mal y a raíz de que él las hizo mal vio que no podía cambiar y las siguió haciendo peor aún. Que esto, por favor, si tú estás haciendo algo mal, intenta rectificar, porque sí se puede, por mucho que cueste, sí se puede. Que no te hagan pensar que no se puede, porque hay muchísimas personas que han estado haciendo un montón de malos hábitos y al final, poco a poco, con trabajo, constancia, disciplina, se puede llegar a retomar buenos hábitos y a corregir todos nuestros errores. Así que, por favor, nunca te des por vencido. Después de esto viene ya el último capítulo de hoy, que es el capítulo 18, donde indica que aquí David ya divide el ejército en 3 cuerpos y David quiere ir con ellos, pero le dicen que no vaya porque él valía como 10.000 de ellos. Eso quiere decir que lo valoraba muchísimo y que también David se iba haciendo muy mayor. Algo bueno de David es que se destaca por su buen liderazgo, y una cualidad que debe tener esto es el escuchar a los demás. David era el rey, pero David supo escuchar a los demás. Nunca fue de superior porque él era el rey, él tenía poder. No. Él siempre, en todo momento, supo escuchar a los demás. Y esa fue una de las claves que lo hizo tan extraordinario. Lo único que sí que es verdad que pedía David aquí era que, por favor, que por amor a él, que no mataran a su hijo.
pero dadas las circunstancias se dio el momento en que a su hijo se le quedó enganchado el pelo y se quedó ahí como en el limbo. Entonces fue un hombre a avisar a Joab y Joab le dijo que lo matase, pero el hombre dijo que él no lo iba a matar aunque pudiese, porque él no iba a alzar su mano contra la mano del hijo del rey. A lo que ya Joab va y finalmente lo mató. ¿Qué pasó aquí con Joab? Que él estaba en lo correcto, pero lo que hizo no estaba bien. Porque él lo hizo para defender a su rey y para serle leal, pero por otra parte estaba desobedeciendo sus órdenes. Entonces, estas decisiones son un poco difíciles de tomar. Y yo te digo que si esta es una decisión muy difícil ahora mismo, que siempre, como vimos en un capítulo de este libro de Samuel, que la clave del éxito es consultar a Dios. Si tú tienes alguna duda, no dudes en ponérselo a Dios. Ya cuando pasó todo esto, fueron a avisar a David y finalmente le comunican que su hijo está muerto. Y esto a David le sienta fatal, pero eso lo comentamos en el siguiente episodio porque aquí lo explica en el capítulo 19 y este episodio llega hasta el capítulo 18, así que te espero en el siguiente episodio. Espero que hayas pasado un buen rato. Muchísimas gracias por escucharme, de verdad de todo corazón, por dedicar tu tiempo a escuchar la palabra y a escuchar lo que piensa una enamorada de Dios. Y nada, que nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios os bendiga.